Tal vez algunos de ustedes me han visto ya alguna vez por aquí, en la Universidad de los abogados María Silve y Mario Solórzano. Ahorita en la Comisión Mexicana yo voy a ser la persona que quedará encargada de dar seguimiento a los casos que tienen que ver con la guerra sucia, de Álvarez. Entonces estaré viniendo un poco más seguido por acá. Y pues en la sesión del día de hoy me han encargado de la difícil tarea de explicar qué es lo que ha sucedido con los casos y como comentaba hace un momento, explicar por qué al final del día el caso de Roseto Radilla Pacheco es un caso individual, un caso. ¿Qué beneficios puede tener la decisión de ese caso que está siendo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, ¿eso qué representa para todos los demás casos? ¿Qué significa? O sea, ¿por qué, a pesar de que es individual, puede beneficiar a los demás casos? Y también explicar, bueno, qué significa el que ese caso haya llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional que está en San José de Costa Rica, en Centroamérica. ¿No? ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también como decía, lleva 10 años trabajando ya en los casos de la guerra sucia aquí en Atoyac de Álvarez. Han pasado muchas personas desde aquel entonces la Comisión Mexicana, el contacto, si no me recuerdo, con Silvia Aguilera, ¿no? En aquel momento era incluso por Maricler, que es una mujer que fue la fundadora de la Comisión Mexicana. Han pasado muchas otras personas por ahí. Gabriela González, ¿no? Gabriela González, bueno, en fin, una serie de personajes, de personas que han pasado por la Comisión Mexicana. Entre todos estos casos que se han presentado, ya decía Julio, que se han presentado por paquetes ante distintas instancias, se eligió el caso de Roseto Radilla Pacheco para enviarlo a instancias internacionales. Primero la Comisión Interamericana y ahora la Corte. Porque era un caso que, además de ser emblemático por ciertas características, como el que Roseto Radilla había sido presidente municipal, por ejemplo, también por el hecho de que ese caso, pues gracias a Tita en gran medida, contaba con mucha información para poder ser trabajado jurídicamente ante las instancias internacionales. ¿A qué me refiero con mucha información? En los casos, como las desapariciones forzadas que se dieron aquí, en la Atoyac de Álvarez, muchas veces es difícil encontrar testigos y gente que esté dispuesta a declarar en ese tipo de casos, por muchas circunstancias, porque tienen miedo, porque son muchos años los que han pasado, entonces mucha gente ya simplemente no está interesada en declarar, y entonces es difícil que haya información sobre lo que ocurrió hace 35 años ya, ¿no? En el camino entre Atoyac de Álvarez y Chilpancingo. Pero en ese sentido, el caso de Roseto Radilla Pacheco era especial porque había mucha información, había muchos testimonios y había gente que estaba dispuesta a declarar y a dar nuevamente su testimonio. Y había una persona o varias personas, que es la familia Radilla, que estaba dispuesta a darle impulso a ese caso, que estaba comprometida. Y eso es muy importante porque al final de cuentas estos casos, por muy buenos que sean los abogados,
contamos con el apoyo de los familiares. Sin el apoyo de los familiares, los abogados no somos nada. Y en este caso había el apoyo total por parte de los familiares para poder trabajar. Y eso fue muy importante. Y eso fue lo que llevó a la Comisión Mexicana a tomar la decisión de trabajar en el caso de José Bobadilla hasta llevarlo a instancias internacionales. Ahora, ¿por qué instancias internacionales? Como muchos otros casos de AFADEM, el caso de José Bobadilla fue presentado ante diversas instancias, ante la Procuraduría de Justicia del Estado, ante la Procuraduría General de la República, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mucha gente ha pasado aquí también por apoyar por parte del gobierno, haciendo investigaciones, investigando supuestamente las desapariciones de distintas instancias. Pero al final, pasado todas estas instancias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría del Estado, la Procuraduría General de la República, se creó una Fiscalía Especial, la famosa Fiscalía Especial, que es de la Procuraduría General de la República. La Fiscalía Especial cierra en el 2006 y al final de todo eso lo que tenemos es ningún resultado. Por ningún resultado me refiero a que al día de hoy de las investigaciones pues no hay una sola persona sancionada por las desapariciones, las detenciones, las torturas que ocurrieron a mucha gente aquí en Atoyac de Álvarez. Hubo algunas consignaciones. Eso de consignaciones, los abogados es la forma en que llamamos al hecho de ir y acusar a alguien. Cuando después de la investigación el abogado de la Procuraduría dice: yo creo que fulano de tal es el culpable, va y lo acusa ante los jueces, eso es una consignación. Hubo algunos casos que fueron consignados, es decir, algunas personas que fueron acusadas, pero por muchas y diferentes razones esas personas tampoco llegaron a ser sancionadas, fueron liberadas y algunas de ellas hasta condecoradas. Ante esto, y por el mucho tiempo que había transcurrido desde que se dieron estas desapariciones, pues la Comisión Mexicana decide enviar el caso de José Bobadilla al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos fases, dos filtros que hay que pasar para llegar a, o más bien un primer filtro que hay que pasar para llegar a la Corte Interamericana, que es la Comisión Interamericana.